orígenes de la civilización griega estuvieron en la isla de Creta, al sureste del Peloponeso, a partir de 2100 a.C. aproximadamente, donde se desarrolla la civilización minoica, nombre tomado del legendario rey Minos, que se asocia a la leyenda del laberinto y el Minotauro. Luego otros pueblos invadieron la península de los Balcanes, ocupando diversos territorios de Grecia y Asia Menor, siendo los principales los eolios, los jonios y los dorios. Entre los siglos 5 y 8 a.C., la península de los Balcanes se hace insuficiente para contener y alimentar a la creciente población helénica, por lo que comienza la migración y el poblamiento paulatino de todas las costas del mar Mediterráneo. Debido a su gran preparación, los griegos influyen enormemente en los pueblos vecinos, quienes empiezan a transculturizarse utilizando elementos de la cultura griega. Es así como las antiguas polis pasan a convertirse en metrópolis, ciudad madre, de las nuevas polis, pero estas no tienen ningún tipo de dependencia, a no ser de carácter afectivo o que realizan comercio mutuamente. Los griegos vivían en ciudades-estado independientes, entre las que destacó Atenas, donde los hombres atenienses lograron consolidar un sistema democrático. A semejanza de varios pueblos de la antigüedad, los griegos eran politeístas, creían que los dioses eran seres inmortales y vivían en el Olimpo, pero constantemente estaban en contacto con los seres humanos, interviniendo en su vida e incluso enemistándose o uniéndose con ellos. Los griegos fueron un pueblo de artistas especialmente orientados a la arquitectura y escultura. Desde el punto de vista arquitectónico, los griegos crearon tres tipos de órdenes: dórico, jónico y corintio. En todos ellos el soporte esencial es la columna, la que marca el carácter del estilo. El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, no solo en el aspecto formal, sino también en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano, tanto en las representaciones de dioses como en las de seres humanos, se convirtió así en el motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana. Los arquitectos griegos construyeron la mayoría de sus edificios en mármol. Los escultores labraron el mármol y la caliza, modelaron la arcilla y fundieron sus obras en bronce. Roma es la capital de Italia y está ubicada en la península de los Apeninos, al sur de Europa. La geografía de Italia presenta valles fértiles cruzados por ríos. Los ocupantes de la antigua Italia pertenecían a tres poblaciones diferentes: itálicos, etruscos y griegos. Los itálicos, de origen indoeuropeo, tenían una cultura muy primitiva. Entre ellos destacaron los latinos, quienes se instalaron en las fértiles orillas del río Tibio. Los etruscos tenían una vasta cultura, vivían en magníficas ciudades, poseían desarrolladas técnicas de cultivo y gran comercio marítimo. Los griegos, en cambio, tenían presencia en la zona debido a las colonias fundadas en el sur de Italia y Sicilia. En su evolución política, Roma pasó por tres etapas fundamentales: monarquía, república e imperio. En la monarquía, Roma estuvo bajo el poder de los reyes etruscos. Ellos eran asesorados por el Senado, cuyos miembros eran elegidos por el rey. Durante la república, el poder estuvo en manos de una oligarquía, gobierno de unos pocos que generalmente pertenecen a la aristocracia. Los plebeyos eran hombres libres que no pertenecían al patriarcado, ni poseían derechos políticos. En el imperio de César Augusto, quien fue el primer emperador de Roma, basaba su poder en el apoyo del ejército. Terminó con las campañas militares y estableció un periodo conocido como Pax Romana, que se prolongó casi sin interrupciones por 2 siglos. Esta paz le facilitó dominar los límites del imperio. Augusto reorganizó el ordenamiento social y político, reestructuró la administración del imperio, logró revalorar las tradiciones romanas e instauró las bases de la religión imperial, en la que el emperador era divinizado por su grandeza. Este periodo es conocido como el siglo de Augusto. La sociedad romana estaba compuesta por patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran descendientes de los fundadores de la ciudad y ocupaban los principales cargos políticos y religiosos. Los plebeyos eran la mayor parte de la población y no podían participar en las actividades más importantes. Dentro de los plebeyos estaban los campesinos pobres y los comerciantes acaudalados. Los esclavos trabajaban en el campo, las minas y los más afortunados en las labores domésticas. Las primeras manifestaciones religiosas romanas eran sencillas y estaban relacionadas con la vida doméstica y los trabajos agrícolas. El latín fue usado en todo el Imperio Romano y también durante mucho tiempo después de su caída. El latín es la base de idiomas como el italiano, el francés, el castellano, el portugués, entre otros.
El derecho romano es la mayor creación de la cultura romana. Las primeras leyes escritas se encuentran en un código llamado de las 12 tablas. En el arte romano se construían grandes edificios, como las termas, los teatros y el circo. Hacían monumentos conmemorativos, como los arcos de triunfo, y grandes obras públicas, como los acueductos y los puentes. Todo lo que se sabe constituye una herencia de la cultura grecorromana. Esto significa que las leyes, idiomas, construcciones, sistema numérico y filosofía poseen una raíz común, Grecia y Roma. Cada una de sus etapas significó años de crecimiento y maduración de la civilización humana. Sin duda alguna, estas culturas han calado profundamente en toda la civilización. Su presencia en todas las disciplinas, idioma, artes, construcción, sistema numérico, teatro, religión, medicina, leyes, etc., revela ser gran influencia. El progreso social alcanzado y la extensión territorial por parte de Grecia, como de Roma, se convirtieron en un modelo de organización no solo para la antigüedad, sino que perdura en la actualidad.